Y ahora sí estamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos. En este momento, antes de comenzar con el ciclo del día de hoy, vamos con unas cuestiones técnicas mínimas y que si tienen gente que va a llegar tarde, se las cuentan ustedes también. Sabrán la exposición que va a realizar Gonzalo, va a durar entre 30 a 40 minutos, lo van a poder escuchar de manera tranquila. Vamos a pedir que mientras hable Gonzalo, todos tengan los micrófonos cerrados para que no interfieran los distintos sonidos. Sabemos que somos varios, ¿no? Ya cuento 45, 46, más la gente que se va sumando por la mitad. Cuando termine Gonzalo, vamos a abrir la ronda de preguntas que pueden realizar de manera escrita en el chat o también realizar de manera oral, anotándose. Pueden anotarse en el chat o levantando la mano, como ustedes prefieran. Hacemos un orden y realizamos las preguntas y luego escuchamos la respuesta de Gonzalo. Bueno, sin más, si le parece, Elena, comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Elena Ibarra. Quiero darles la bienvenida y las gracias por sumarse a esta transmisión de la cuarta edición del ciclo Libros y Maestres. Esta será la última edición del año, pero nos reencontraremos en marzo. Bueno, un año peculiar, pero que al menos nos queda la satisfacción de haber abierto este pequeño canal de comunicación entre los autores y sus lectores, que era el objetivo de esta actividad. Actividad que no hubiera sido posible sin el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Por eso quiero agradecer a su decana, Adela Seguí, a Martín Rivas, director de la Secretaría de Gestión Institucional, y a las cátedras de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Derecho, de las cátedras A y B, a cargo de Carolina Demitri y Marcos Arias Amiconi. También esta actividad cuenta con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la maestría en Filosofía del Derecho dirigida por Ricardo Guibur, por las cátedras Aníbal Dauria de Teoría del Estado y la cátedra Claudio Martiñuk de Filosofía del Derecho. Hoy contamos con la presencia de Manuel Gonzalo Casas, que va a hacer la presentación de su libro El contrato lucrativo, que ha sido editado recientemente en Alemania. Gonzalo, te agradezco la generosidad de tu tiempo y este espacio está a tu disposición. Muchas gracias. Perfecto. No quiero olvidar antes de presentar a Gonzalo, que pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal, Libros y Maestres, todos los videos de las distintas charlas que hemos realizado y esta luego de que la misma finalice. Bueno, presentándolo al doctor Manuel Gonzalo Casas, abogado por la Universidad Nacional de Tucumán, Magister Legum por la Universidad de Freiburg, Doctor Juris por la Universidad de Heidelberg, postdoctorándose en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, profesor de Teoría del Derecho y la Justicia en la Universidad Nacional de Tucumán, profesor de Derecho de las Obligaciones en la Universidad San Pablo T, así como ex asistente científico de la Universidad de Heidelberg. Autor de una gran cantidad de artículos de temas que versan sobre la filosofía, la teoría general del derecho y el derecho civil. Hoy tenemos el agrado de ser el espacio que dé presentación a su ópera prima, El contrato lucrativo, una deconstrucción histórica institucionalista de su fisionomía, editada por la destacada casa Duncker & Humblot. Ahora, Gonzalo, el estrado, las luces son todas tuyas. Bueno, muchas gracias, Nico. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de las cátedras de Teoría del Estado y Teoría del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como así también de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. En particular, por supuesto, quiero agradecer a Elina y a Nicolás por pensar en mí para esta oportunidad. He participado en algunos de los ciclos que vienen realizando. Es una gran tarea la que están haciendo. En estos encuentros han presentado libros, entre otros, los maestros Guibur y el maestro Dauria. Por eso, para mí es un gran honor poder presentar aquí mi modesta ópera prima, El contrato lucrativo, una deconstrucción histórica e institucionalista de su fisonomía. Este texto corresponde con mi tesis doctoral, por eso también este evento es muy especial para mí. Este es como una suerte de su avant-première, porque el texto
se publica la semana que viene en la editorial berlinesa Duncker und Hummel. A ella también, por supuesto, agradecimiento por la edición y la corrección del texto. También quiero agradecer a los amigos y amigas de Tucumán, Argentina, Latinoamérica, incluso de Europa, amigos de España y de Alemania, que veo acá, por estar presente. Realmente valoro mucho el tiempo que están dedicando. Sé que esto es cansador y que ya deben estar hartos de tantos webinars de este año, e incluso en Europa es tarde ya. Para compartir un poco mi experiencia en Alemania, en esta exposición voy a estar acompañado de una copa de Riesling, que es la uva alemana por excelencia. Es que en este tipo de eventos, en Alemania, contrario a lo que uno podría imaginarse, se toma alcohol no solo después de la exposición, sino también durante la misma. Salud por ello, por supuesto. Recomiendo el Riesling. Pues bien, dos personas de distinto origen se cruzan por primera vez en un desierto alejado de cualquier urbanización. Ellos son culturalmente ajenos. Uno posee carne seca y tiene sed, mientras que el otro lleva consigo sandías y tiene hambre. ¿Qué harían ellas ante esta situación? ¿Celebrarían ellas un contrato de trueque? ¿Serían ellas entonces, antes que nada, comerciantes? Desde la intuición se responde afirmativamente. Esto enseña el sentido común. Por un lado, lo prometido es ley. Ogni promesa es débito. Schulden sine Versage. A contract is a contract. Estos postulados se encuentran arraigados entre los legos de diversas culturas y son entendidos como naturales y universales. Entre los juristas, estos se resumen con el principio contractual pacta sunt servanda, que se traduce como los acuerdos se deben cumplir. En esto subyace, de alguna manera, entonces, una identificación entre acuerdo y contrato. Por otro lado, desde Adam Smith, el padre de la ciencia económica, el primer economista, se ha extendido la idea de que el ser humano es regido necesariamente por una propensión al intercambio lucrativo y que de este derivaría toda la sociedad comercial. A partir de estas dos premisas existe en la actualidad una suerte de ideología del contractualismo. Esta sospecha de todo lo que no se basa en un acuerdo contractual y entiende que el Estado tiene solo una función de protección de lo acordado. De esta ideología se nutre la persistente globalización. Esta fomenta la internacionalización de los contratos lucrativos, pero no de las estructuras jerárquicas de funcionamiento. En consecuencia, existen los contratos transnacionales, pero el ordenamiento jurídico tiene nacionalmente limitado su poder. Rige el discurso neoliberal de la desregulación del mercado. Esta falta de institucionalización del mercado, no obstante, puede afectar a veces el funcionamiento de los contratos. Este es el caso, por ejemplo, del contrato de empréstito estatal, el contrato de deuda pública, en relación con la competencia de ordenamientos jurídicos y la competencia de jurisdicciones. Con la eliminación de las barreras comerciales producto de la globalización, los capitales pueden abandonar los países de donde provienen en busca de aquellos ordenamientos jurídicos que le ofrecen mayores réditos. En consecuencia, los ordenamientos jurídicos comienzan a competir entre sí a los fines de ser más atractivos a los capitales. De esta mercantilización del derecho participan las jurisdicciones cuando aspiran a ser seleccionadas como competentes en las emisiones de deuda pública. La mejor forma de promoverse en esto es congraciándose en sus fallos en favor de los capitales, como lo mostró particularmente el llamado juicio del siglo entre NM Capital y nuestro país. Con esto, entonces, los jueces no son ajenos a la suerte del empréstito estatal y la suerte del mismo, del empréstito estatal, se ve comprometida. A pesar de esta falla del mercado financiero global, se rechazan las propuestas de regulación del mercado de deuda pública global de parte del Fondo Monetario Internacional y de la Organización de las Naciones Unidas. Se sugiere más bien, en concordancia con la ideología del contractualismo, que el propio contrato debe resolver por sí mismo las fallas del mercado. El Estado solo sería auxiliar a este último.
En tanto el contractualismo no sea desterrado, será difícil, por consiguiente, consensuar a nivel global soluciones para el desierto financiero global. Ante esta situación, el texto que aquí se presenta, con ayuda de un análisis histórico, filosófico, económico y antropológico, viene a sostener que el Estado o una autoridad similar no es auxiliar, sino pieza estructural del contrato obligacional de intercambio. Sin marco institucional, los acuerdos no obligarían y el intercambio lucrativo no se habría instaurado como la pauta principal de conducta del ser humano. Así, en la antigua Roma era difícil sostener, como en la actualidad, con algún grado de convicción, la obligatoriedad autónoma del acuerdo. El principio pacta sunt servanda, entendido como la obligatoriedad del simple acuerdo, no tenía validez. Todo contrato implicaba ciertamente un consenso, pero el contractum era el acuerdo que se correspondía con el sistema contractual de tipicidad y formalidad forzoso. Este sistema ponía a disposición de las partes un número clausus, un número limitado, de contratos para realizar. Aquellos acuerdos que no se correspondían formalmente con algún tipo de este sistema eran llamados pactum y no generaban obligación. Por ejemplo, el contrato real no surgía por el consenso, sino simplemente por la transferencia de una cosa. Es decir, en el derecho romano, respecto a la obligatoriedad, había una clara diferenciación entre contractum, contrato, repito, y pactum, acuerdo. El marco institucional representado por la exigencia de formas era patente. El principio pacta sunt servanda surge recién en la Edad Media dentro del derecho canónico. Él es utilizado en ese entonces para marcar que Dios, por medio del mandato de decir la verdad, exigía que los acuerdos se debían cumplir más allá de sus formas. La teoría del derecho canónico, entonces, a diferencia de la teoría del derecho romano, libera la palabra dada de las formas, pero no de la égida de un tercero, de Dios. De este modo, esta idea solo rige entre los feligreses. Con el correr del tiempo y por necesidad de la vida social y económica, ciertos pactos fueron reconocidos como accionables en el ámbito civil. Sin embargo, en el foro civil recién se supera el sistema contractual de tipicidad y formalidad forzoso romano en la Edad Moderna con la teoría del derecho natural. Esta teoría, a diferencia del derecho canónico, postula la no necesariedad de un tercero para la obligatoriedad de los acuerdos. Para ella, incluso Dios se encontraría obligado a cumplir su promesa. Para justificar la obligatoriedad del simple acuerdo, esta teoría, la teoría del derecho natural, realiza un parangón entre la promesa de hacer y la entrega de una cosa. Esta teoría materializa la libertad y sostiene que quien promete, al igual que quien enajena una cosa, enajena una partícula de libertad. Esta partícula pertenecería con su aceptación al aceptante de la promesa. De tal forma, el promitente se vería obligado a realizar la conducta ya transferida. Con esto, el principio pacta sunt servanda se consagra como el precepto más sagrado del derecho natural. En la Edad Moderna se gestó asimismo la sociedad industrial, cuyos códigos establecen el consenso como el presupuesto principal del surgimiento del contrato. Con esto se fortifica la identificación entre acuerdo de voluntades y contrato obligacional y se promueve la pregunta si el acuerdo de voluntades libres tiene capacidad vinculante por sí mismo. A partir de entonces surgen las teorías que aún hoy anuncian la existencia preestatal del contrato. Estas doctrinas sostienen, en apoyo, entre otras cosas, al modelo extrajurídico de persona con capacidad ética de libertad y con capacidad económica de intercambio, que el contrato lucrativo sería necesario, anterior e independiente al Estado y a cualquier autoridad. La fuerza vinculante del contrato ya surgiría en la misma libertad. Dentro de esta corriente de pensamiento se puede subsumir con sus matices, además de la teoría del derecho natural tradicional, la teoría a priorística de Adolf Reinach, la teoría voluntarista de Immanuel Kant y Herbert Husserl, como así también la teoría liberal del mercado. De acuerdo a esta concepción, el contrato de intercambio sería la primera relación que existiría entre dos individuos en un desierto en el medio de la nada.
En particular, Adam Smith plantea que el ser humano sería un homo economicus con una propensión natural al trueque, al contrato del trueque, del cual buscaría obtener una ganancia. En esta propensión se originaría, incluso, según Adam Smith, la sociedad de mercado y el dinero, y esta propensión se encontraría, además, entre las sociedades llamadas arcaicas. Conforme a la teoría preestatal del contrato, además, el Estado simplemente tomaría el contrato de mercado y se limitaría a mejorar el sistema de ejecución del mismo. La posibilidad de cumplimiento del contrato por medio de una autoridad no pertenecería en consecuencia a su concepto. El contrato, ante la falta de un sistema estatal, podría ser ejecutado por mano propia o incluso mediante guerra. Vista con detenimiento, la teoría de la existencia preestatal del contrato, sin embargo, no convence. En la situación del desierto se describe eventualmente un acuerdo fáctico que se corresponde con el proceso real de contrato de trueque, pero que no es un contrato. Un acuerdo, para ser un contrato, necesita de la existencia latente de un tercero, ajeno a las partes, que se ocupe de garantizar el cumplimiento del acuerdo. El Estado monopoliza la violencia y cumple esta función. Él fomenta que absolutos desconocidos se animen a acordar sobre el futuro. Es que ante la falta de un tercero de este tipo, cualquier conflicto respecto al acuerdo, por ejemplo, cualquier conflicto en relación al estado de la carne en el desierto, será resuelta por la ley del más fuerte, no por el derecho. Por eso, el contrato no puede implicar per se la guerra. Contratar es, como afirma el maestro uruguayo que acá nos acompaña, Arturo Comón, un convenir, un venir con otro. Contratar es hacer la paz. La guerra, en cambio, es el no contrato. Los posibles conflictos que pueden surgir en el intercambio ante la falta de un tercero recuerdan a lo que podía suceder entre los pueblos Nambikbara en Mato Grosso, Brasil, conforme a los estudios de campo de Claude Lévi-Strauss, al intercambiar entre ellos. Los pueblos Nambikbara son una etnia sencilla compuesta de varios grupos, cada uno independiente del otro, con sus propios jefes. De tanto en tanto, estos grupos se juntaban entre sí para negociar e intercambiar. En un primer momento, los jefes de cada grupo realizaban un discurso formal menospreciando lo traído por sus respectivos grupos y alabando lo que se les ofrecía. Luego, estos grupos dejaban sus armas y comenzaban a bailar simulando una confrontación. Finalmente, ellos comenzaban a discutir y una vez que lograban un acuerdo, cada parte arrancaba violentamente el objeto de la mano del otro y se retiraba. Sin embargo, si una de las partes consideraba que la otra se había aprovechado en ese intercambio o si la otra parte había tomado su objeto antes de haber terminado de discutir, ante la falta de mediadores surgían conflictos entre las comunidades que podían terminar entre muerte y guerra entre ellas. La presencia de una autoridad permite también que individuos sin ningún nexo cultural y social previo se puedan percibir mutuamente como iguales. Esto es un presupuesto de cualquier intercambio. Solo desde el plano horizontal y desde la igualdad se pueden negociar e intercambiar. Por eso surgen conflictos cuando se plantean intercambios entre seres humanos y dioses, reyes o estados. Estos últimos, como se sugirió al comienzo, en busca de paridad con sus acreedores, están dispuestos a someterse a jurisdicción y derecho extranjero. Pues bien, la igualdad es un concepto complejo y relacional. Uno no determina igualdad a partir de una consideración física. Uno encuentra identidad con un otro a partir de considerar a un tercero de distinta jerarquía. Frente al otro, en cambio, uno es único y diferente. Por eso, en el medio de la nada, dos individuos sin autoridad jerárquica no se considerarían mutuamente como iguales y difícilmente intercambiarían, o más bien, no necesariamente intercambiarían carne por sandía. Para la construcción de este arquetipo de intercambio entre dos sujetos en el medio de la nada, la teoría preestatal partiría entonces
del modelo económico de personas libres e iguales que toma por base la sociedad de mercado. Se universalizaría, básicamente, inconscientemente, el modelo de persona reconocido en los ordenamientos jurídicos de Occidente. No obstante, se olvidaría, al universalizar esto, que ese modelo es tenido por igual y libre solo dentro de estos ordenamientos jurídicos. La igualdad y libertad universal del ser humano por nacimiento fue defendida en la Edad Moderna por el pensamiento escolástico y el derecho natural. Ella fue reconocida formalmente también en la Edad Moderna, en Europa, de la mano de la burguesía, con la prohibición de la servidumbre y las corporaciones. La burguesía necesitaba que el Estado reconozca la igualdad formal y abstracta de todos frente a él, más allá de las condiciones materiales. De este modo, la burguesía podía transformar la fuerza laboral de los ex siervos y ex artesanos en una mercancía que se intercambiaría horizontalmente en el mercado con ella y que permanecería sin costos en época de restricción económica en favor de la industria. Asimismo, en el desierto, y sin ningún tipo de reglas comunes, sería que determinen básicamente cuándo una promesa aceptada obliga, sería muy difícil interpretar un acuerdo fáctico como un contrato. Tampoco se sabría cuáles son las consecuencias de un intercambio. Los individuos no podrían interpretar sus señales recíprocas. Ellas no son unívocas. Las estructuras mentales, como así también el lenguaje que son brindadas por la cultura y sus instituciones, son las que permiten identificar e interpretar las distintas señales. Ellas enseñan cómo se debe reaccionar en un gran bazar en Medio Oriente o bien en un centro comercial de Occidente. En este último, uno sabe que la relación de intercambio será bastante impersonal y que el precio en general de los bienes y servicios está determinada por una infinidad de acciones precedentes y descoordinadas de miles y miles de oferentes de bienes y servicios. Se debe pensar, por ejemplo, en la cadena francesa de supermercados Monoprix, cuyo nombre acentúa que los productos tienen un precio con la independencia de quién es el consumidor. Las pautas comerciales de Oriente, en cambio, enseñan que uno, para realizar un intercambio, primero se deberá hacer amigo del vendedor por medio de una taza de té. Luego comenzará una discusión entre amigos ofendidos por el precio del objeto ofertado, para finalmente, luego de la operación económica, terminar siendo un desconocido más. Por estos motivos, el discurso de la desregulación es impreciso. El mercado no es una espontaneidad que pueda funcionar sin estructuras jerárquicas reguladoras. Estas determinan cómo es el proceso de intercambio contractual y qué corresponde a quién. La libertad de mercado es básicamente una libertad amparada por la ley. La idea de que el mercado surgiría espontáneamente quedó desacreditada en el comienzo de los 90 ante la falta de autodesarrollo del mercado en la post-Unión Soviética. Al caer el comunismo, como describe con destreza Manuel Carrer en su novela biográfica Limonov, se debía introducir el mercado en una sociedad que nunca lo había conocido y que no tenía derecho a trabajar para sí misma desde hacía 70 años. Ante esto, se llamó a Yegor Gaidar, un economista perteneciente a la nomenclatura comunista y a su vez, paradójicamente, ciego seguidor del neoliberalismo. Ante esto, Yegor entendió que se debía llevar a cabo rápidamente una serie de profundas reformas económicas, una terapia de shock. Esto se tradujo en consecuencia en la eliminación de todas las prohibiciones existentes, pero sin reglas del juego, sin leyes, sin sistema bancario y sin fiscalidad. Se envió sin más bonos correspondientes a 10.000 rublos que significaban la participación de la economía de cada ciudadano. Junto a esto se liberaron los precios, lo que significó una inflación de 2.600%. Cuando llegaron los bonos, por eso no tenían ningún valor. Ante tal pobreza y tal falta de institucionalización, todo se mercantilizó caóticamente. Así, la justicia, la policía y las milicias.
La tesis preestatal del contrato no considera además la importancia del dinero para el contrato obligacional lucrativo y que este es una creación del Estado. Así, el principio pacta sunt servanda aspira a congelar la distribución de riesgos acordada hasta el momento de cumplimiento del contrato. Para esto, se necesita una unidad de medida estable que permita calcular con cierta exactitud el valor de una prestación presente en el futuro. Sin esto, no se podría afirmar que el contrato se basa en la autodeterminación. Uno no sabría básicamente qué significa su promesa. Esta unidad de medida estable también permite saber si uno gana en el mercado, que es básicamente el fin de cualquier operador del mismo. Sin esta unidad de medida estable, por eso se afectaría particularmente el préstamo oneroso, que es el tejido básico del capitalismo contemporáneo. El dinero es justamente el que permite medir el futuro y las ganancias. Por estos motivos, las mercancías o los activos digitales, tales como el Bitcoin, no pueden funcionar completamente como dinero. Su volatilidad no permite realizar una planificación a largo plazo o calcular con cierto grado de exactitud una actividad empresarial. Por ejemplo, el Bitcoin en 2017, en el plazo de un mes, pasó de valer $2.800 a $5.600. En 2018, en solo 6 semanas, perdió 40% de su valor, lo que significó 8.000% de inflación anual y con esto la destrucción de cualquier cálculo económico. El dinero, contrario a lo que sostiene la teoría económica ortodoxa, no surge del comercio del trueque. Estos son más bien derivados y subsecuentes del dinero. El dinero es una creación del Estado o de una autoridad social para medir y pagar deudas que ellos imponen, por ejemplo impuestos, o deudas surgidas de delitos. Su empleo como medio de intercambio en el mercado es posterior a estas funciones. Él es aceptado ciertamente como medio de intercambio porque luego será aceptado para pagar impuestos. Esta concepción del dinero encuentra apoyo, entre otras cosas, en la experiencia de los imperios de la antigüedad y de los ejércitos europeos más recientemente en los territorios conquistados sin mercado. El Imperio Romano, por ejemplo, cuando conquistaba una tierra necesitaba mantener a sus soldados allí. Sin embargo, le era muy difícil enviar constantemente víveres a las tierras conquistadas. En consecuencia, él creaba un impuesto en cabeza de los habitantes del nuevo territorio que era pagadero con el dinero que recibían los soldados como salarios. Ante esto, los habitantes se veían forzados a entregar bienes de consumo a cambio del dinero. De manera similar, los ejércitos europeos tendían a destruir las formas de organización existentes en África e imponer un impuesto en las chozas, los animales y las tierras de los habitantes. Con esto se forzaba a los habitantes a vender su fuerza de trabajo en el mercado que se gestaría. Ellos conseguían el dinero trabajando en las tierras de los europeos o en sus minas. En consecuencia, el Estado, la autoridad social, con el dinero, creaba el mercado e instruía a los ciudadanos en el intercambio lucrativo. El trueque lucrativo tampoco se encuentra en las sociedades llamadas arcaicas. Él no es la propensión natural del ser humano. La antropología no ha encontrado, de hecho, sociedades que internamente se organicen en base a esta relación económica. Incluso en las Islas Trobriand, conforme a los estudios de campo de Bronislaw Malinowski, el trueque lucrativo, llamado por sus habitantes gimbali, era considerado algo marginal y a sus practicantes se los trataba como parias. El trueque lucrativo es utilizado en la sociedad arcaica eventualmente con pueblos extranjeros. Estos intercambios, sin embargo, no son libres ni individuales. Ellos están rodeados de ritos y formalidades e involucran a toda la sociedad. El qué, cómo, cuánto, dónde y cómo estaba predeterminado. Ni siquiera la volatilidad de un objeto en una sociedad afectaba los términos de intercambio
de esa sociedad con sus socios extranjeros. Por ejemplo, los aldeanos de la isla Boitalu, de Nueva Guinea, podían cambiar platos de madera con sus socios, los aldeanos Oburaku, por cocos, pero no por cesta de ñame. El no seguimiento de estas prescripciones podía incluso significar el no surgimiento del intercambio. Por lo tanto, no existiría un tipo de intercambio lucrativo arcaico, sino un sistema de tipicidad y formalidad forzoso entre las distintas comunidades. Así, mientras los pueblos Nambikwara, al comienzo del siglo pasado, para intercambiar realizaban una suerte de confrontación, a mediados del siglo XIX, algunos pueblos de África, para realizar un intercambio, se basaban en el silent trade, el comercio silencioso, sin ningún cruce de palabras ni contacto entre ellos. Este tipo de operación económica se basaba en que los pueblos llegados de lejos dejaban sus productos en una playa o en un lugar neutral y luego se escondían. Los lugareños consideraban los productos ofrecidos y contraofertaban. Luego llegaban de vuelta los visitantes, analizaban la oferta y si la aceptaban se retiraban con las mismas en silencio. No obstante, podían esconderse de vuelta a la espera de una mejor oferta. Ante esto, los lugareños podían o contraofertar o bien también retirarse en silencio. Con este mecanismo lo que se buscaba básicamente era evitar el contacto con los pueblos extranjeros considerados básicamente peligrosos por los lugareños. Solo los bienes entraban en contacto. El trueque lucrativo, como principal propensión del individuo dentro de una sociedad, surge más bien cuando el dinero desaparece y la sociedad ya conoce el mecanismo de mercado. Allí ya hay un homo economicus activo, pero sin dinero. Esto fue el caso, por ejemplo, en Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina, luego del post-default del 2001, y lo que sucede en algunas partes de Venezuela actualmente. Sus presupuestos son entonces la desaparición de la moneda y la descentralización de la producción de bienes y servicios. Ante esto, los individuos comienzan a intercambiar bienes o servicios por bienes o servicios hasta tanto se reconstruya la unidad de cuenta. El trueque lucrativo, entonces, como principal propensión del ser humano dentro de una sociedad, es una tendencia postmonetaria y con esto postestatal. A partir de estas críticas a las teorías preestatales se puede afirmar entonces que el principio pacta sunt servanda no significó la obligatoriedad autónoma del acuerdo. Él simplemente vino a afianzar la irrelevancia de las formas para el surgimiento de un contrato. El principio contractual continúa siendo, como antes, pactum non obligat per se. El acuerdo no obliga por sí mismo. La libertad natural del ser humano, entendida como la capacidad de autodeterminarse, es necesaria, pero no suficiente para la creación de un contrato. Ella adquiere relevancia jurídica mediante el reconocimiento del ordenamiento jurídico. La libertad contractual es una libertad constituida normativamente y la capacidad de comprometer la libertad futura mediante acuerdo es una extensión artificial de la libertad. El ordenamiento jurídico parte del modelo ético y económico de persona, le brinda la capacidad de crear un número limitado de actos jurídicos típicos y los protege en consecuencia. Se trata de una capacidad jurídica conferida, algo que el ser humano no tendría por naturaleza. Un individuo, por ejemplo, puede tomar decisiones sobre sus bienes para después de su muerte, pero estas decisiones serán un testamento en tanto un ordenamiento jurídico determine tal cosa. Del mismo modo, mujeres pueden intercambiar lucrativamente promesas, pero éstas se convertirán en un contrato obligacional lucrativo si un ordenamiento jurídico determina tal cosa. En caso contrario, ante la falta de este tipo de prescripciones, esas promesas serán simplemente declaraciones de intención o predicciones sobre comportamientos futuros. En la actualidad funciona, por tanto, similar al sistema romano, un sistema de tipicidad y formalidad forzoso, pero no de contratos, sino de actos jurídicos. Así, por ejemplo, en Alemania, la promesa unilateral sin aceptación, un acto unilateral,
no es reconocido como tipo general para crear obligaciones. Solo el contrato, un acto jurídico bilateral, es reconocido para generar obligaciones. La promesa gratuita de donación, por ejemplo, en Alemania, necesita una formalidad y las apuestas no tienen ejecución. En conclusión, en el libro aquí expuesto se afirma en contra de la ideología del contractualismo que el acuerdo no obliga per se y que el trueque lucrativo no es la condición, la propensión natural del ser humano. El contrato obligacional lucrativo necesita para su surgimiento y funcionamiento de un marco institucional. La fuerza vinculante del contrato surge por el uso voluntario del acto jurídico reconocido como contrato obligacional. El trueque lucrativo, por su parte, surge como tendencia natural, como principal tendencia del ser humano dentro de una sociedad cuando el dinero, una creación del Estado, desaparece y la producción de bienes y servicios se encuentra descentralizada. Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, este texto postula finalmente la necesidad de regular el mercado financiero de deuda pública global. En esto, particularmente, se sostiene que se debe extraer del mercado la posibilidad de elección de jurisdicción competente. Se proyecta así una estructura internacional compuesta por un tribunal con competencia exclusiva y excluyente en la materia y por un código financiero que aquel tribunal debe aplicar. Este código debe establecer, entre otras cosas, cuáles actos jurídicos típicos se pueden celebrar en relación al negocio económico, endeudamiento estatal. Y con esto, además, establecer un mecanismo de reestructuración forzoso de deuda. Muchas gracias por su atención y abierto a cualquier pregunta, duda, crítica. Bueno, gracias por la presencia de los que están de afuera. Todos están afuera. Felicidades, Gonzalo, muy bueno. Muy bueno, excelente. Te estamos envidiando el vino. Yo comí algo, bueno, prometo que cuando se pueda como algo presencial. Muchas gracias, Gonzalo, por tu exposición muy clara y muy amena, con mucha tela para cortar. Mientras los asistentes piensan sus preguntas, tenemos opción mano para hacer pregunta, mano alzada. Vamos haciendo una lista. Preferimos de todos modos que formulen sus preguntas ustedes y no que las dejen en el chat. Eso ya lo aclaró Nicolás. Pero, Gonzalo, yo propongo que las próximas ediciones del ciclo Libros y Maestres también comenzarlo con una botella, ¿no? Siempre es una buena ocasión. Yo no sé si sigue conectado Jan Peter Schmidt, que es un colega alemán, o bien Joaquín Garrido o Juan Pablo Murga Fernández, pero ellos pueden dar fe de que allá se suele tomar vino mientras se hacen estos tipos de seminarios. Muy relajado. La gran lección ya nos la dejó el banquete de Platón, donde el que no bebe de la jarra no puede hablar. Así que me parece que podríamos poner esa condición. Yo creo que Dauria te estuvo acompañando con su whisky, al menos eso prometió. Así que, muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Sí, bueno, hay gente que levantó la mano. Cuento de Ernestina Reyes y Aníbal Dauria, que veo que tienen las manos levantadas. No sé si son para las preguntas, calculo que sí. Y comenzamos mientras vos vas haciendo la lista, ¿te parece? Ernestina. Perfecto, bueno. Y Arturo. Ernestina, ¿estás? Si no, pasamos a Aníbal. Aníbal. Hola. No, a ver, ahí está Ernestina. Fue simplemente porque lo quería felicitar porque estaba tan clara la exposición que realmente estaba entusiasmada y sin querer apreté la mano, pero las preguntas no, encantada de conocerte y me encantó tu exposición. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí Aníbal Dauria. Bueno, hola a todos, hola Gonzalo.
Bueno, tengo miedo, viste, que a lo mejor el whisky que tomé para acompañarlo a Gonzalo haya alterado mi capacidad de comprensión. O de hacer un comentario que no venga el caso. A ver, Aníbal, volvemos a empezar. Porque se había... De beta. Ahora empezó a escuchar de nuevo. No sé lo que dije, pero lo que quería decir es que tampoco sé muy bien qué es lo que voy a preguntar o comentar. Porque, digamos, decía que había muchas betas en la exposición de Gonzalo y que temo no haber comprendido bien, tal vez. Así que espero no acertar en lo que voy a decir. Primera cosa que se me apareció escuchando a Gonzalo es esta distinción, ¿no?, de las teorías, si no recuerdo mal, sea preestatales y estatales acerca del origen o de que buscan fundamentar esto del contrato educativo o la obligación de cumplir con los contratos. A mí lo que me llama la atención es que en general todos estos discursos que apelan, no los de Gonzalo, ¿no?, sino las teorías estas que se refería a Gonzalo, que apelan a una situación supuestamente natural preestatal, se hacen habitualmente en función de justificar políticas estatalistas después, como ocurre con las teorías del derecho natural en general, no solamente con esto. Se alega una supuesta naturalidad previa para justificar después políticas claramente estatalistas, artificiales. Así que ese tema de cuando se invocan las naturalezas, yo en general huyo, ¿no? Que lo que caracteriza al hombre es precisamente la posibilidad de alterar permanentemente su naturaleza o de hacer con su naturaleza las cosas más diversas. No estamos obligados a tomar agua con la trompa durante toda la eternidad como puede ser un elefante. Los hombres podemos cambiar, así que en eso creo que coincido, ¿no? Todas teorías que apelan a un supuesto orden natural para justificar después políticas positivas de legislación son tramposas, ¿no? Porque parecieran incurrir recurrentemente en una especie de contradicción performativa, ¿no? De autocontradicción. Ahora, en cuanto al tema del mercado, acá, perdón Gonzalo, no sé si a lo mejor estoy hablando de otra cosa, pero yo lo que noto habitualmente, bueno, no solo en los tratados de economía clásica, sino en los discursos que uno escucha en los políticos y economistas hoy en día, que la palabra mercado se lo utiliza habitualmente en dos sentidos muy diferentes. Muchas veces se la postula como de cómo debería ser el mercado, y dice, bueno, el Estado acá distorsiona el mercado, o estas políticas distorsionan el mercado, o acá no hay una economía de mercado. Parece que está postulando la idea de un mercado como una idea regulativa a la que hay que aspirar y como que uno podría conseguirla en algún momento que se tiene o no se tiene. Y en otros casos se dice todo lo contrario, como que el mercado es indestructible, siempre opera el mercado, por más que el Estado intervenga, el mercado sigue funcionando de manera distorsionada o, por ejemplo, en el plan mercado negro. Cuando se emite moneda inflacionariamente, pues la moneda también se maneja con criterios de demanda y de oferta, y eso es lo que produce la inflación, porque la moneda se deprecia, pero digamos que el mercado sigue operando siempre. Yo digo esto porque yo no, ¿cómo decirlo? Yo veo que una cosa es entender al mercado en el plano de las sociedades actuales, donde funciona nuevamente, me parece que de una manera ideológica, porque uno puede decir, bueno, se alega el Estado, pero el hecho de los controles, no solamente políticas de fomento del Estado de, qué sé yo, del libre cambio, o al revés, de fomento del Estado de intervención económica, están incidiendo en el mercado. Lo mismo que la institución misma de la propiedad privada de los medios de producción, es una institución estatal. Así que si el mercado requiere de la institución de la propiedad capital de los medios de producción, pues esto es una cosa. Y otra cosa es imaginar, por ejemplo, el mercado como una posibilidad con las mínimas restricciones posibles de estos aparatos burocráticos que son los estados, como lo pensaba Proudhon, ¿no? Una vertiente del anarquismo concibe una sociedad organizada sobre bases de libre mercado, pero no de propiedad capitalista, porque consideran que la intervención del Estado a través del aseguramiento de la propiedad privada en gran escala, distorsiona precisamente la equidad que debería darse en el mercado. Y una tercera cuestión que me surgió en torno a tu exposición, que no sé acá si a lo mejor estoy entendiendo mal, cualquier cosa, pero me dio la impresión en algún momento, no sé si te referías, si era que decías vos o estás refiriendo a otras posturas,
cuando decías que se requiere de una tercera instancia. Entre dos personas solo no puede existir propiamente un contrato en el sentido tal vez moderno del término, sin esta tercera instancia, y me dio la impresión, a lo mejor entendí mal, que esa tercera instancia vos la identificás, o en tu exposición se identifica necesariamente con el Estado, por eso que es necesario que exista el Estado. Y yo pienso, claro, acá habría en todo caso, si es que no entiendo mal, una cuestión semántica, ¿qué entendemos por Estado? Porque ese tercero, que parece necesario en el reconocimiento de las operaciones de los otros dos, bien puede ser un tribunal de arbitraje o de mediación, como ocurría, por ejemplo, en algunas ciudades medievales, o incluso en la antigüedad. Como bien decías vos, los señores en la Edad Media o en la antigüedad también, los grandes, no iban al mercado, el mercado literalmente, que decía, el mercado iba a intercambiar en general los pobres lo que sobraban de su producto después que los poderosos les traían su parte impositiva. En general, el mercado de la Edad Media iban los artesanos o los pequeños campesinos a intercambiar los productos que le quedaban. No iban los grandes señores al mercado, el gran señor extraía lo que necesitaba por medio de impuestos o por la fuerza. Por eso digo que el Estado, yo creo en gran medida es descendiente de ese gran señor que sacaba las cosas de prepo y que alteraba, en todo caso restringía la libertad de intercambio de los productores. Hoy el Estado, bueno, llamamos Estado todo este aparato burocrático, militar, judicial, impositivo, profesional. Entonces, si entendemos que lo social equivale a lo estatal, yo no me voy a entender con quien sea. Ahora, si yo distingo lo social de los modos diferentes que puede haber de organización de lo social, esto es otra cuestión, porque yo por Estado entiendo una forma específica de organización de lo social que consiste en la construcción de un gran aparato militar, burocrático, judicial, impositivo, que monopoliza precisamente la coacción en un territorio inmenso que incluye varias ciudades, donde necesariamente pareciera que tiene que aparecer esa instancia autoritaria, pero uno puede imaginar ese tercero necesario en la concreción de contratos entre personas en formas no estatalistas. Perdón, me puse un poco reiterativo. Era eso, Gonzalo, nada más lo que quería decir. No, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, voy a ir por partes. Respecto a lo primero, efectivamente comparto, las teorías preestatales parten de esa idea de un modelo de persona que ya está reconocido, por eso yo decía que universalizan la idea del sujeto económico libre e igual que se encuentra ya en los ordenamientos jurídicos de Occidente, pero se olvidan que ese modelo solo existe dentro de ese ordenamiento jurídico. Y por eso incluso, que retomo en tu exposición de hace varios seminarios, que yo te preguntaba, con la idea esa del anarquismo, yo digo, pero si los seres humanos no tienen, por lo menos para mí, no tienen ninguna tendencia natural, somos libres, eso es lo único que yo entiendo. Por eso yo decía, ¿cómo funciona una sociedad sin ningún tipo de autoridad que primero determine cuáles son los mecanismos básicamente de interrelación? Porque el problema que tenemos los seres humanos es ese, que la libertad puede hacer cualquier tipo de cosa, a diferencia de las hormigas, por ejemplo, que se construyen solas, saben lo que tienen que hacer. Nosotros no. Entonces, yo soy lo que soy y actúo de la manera que actúo porque me han criado de esa manera. Una autoridad me transfirió esa información. Eso respecto a la idea de los prestatarios, ¿no? A la idea del mercado sin autoridad, no solo al comienzo de la modernidad existieron esas ideas del mercado anárquico, digamos, en el sentido de tendencias de anarquía basada en el mercado, sino incluso ahora Hans Hoppe, que es el mayor representante de la Escuela Económica de Austria, sostiene el famoso anarcocapitalismo que habla todo el día en Milley en la tele. ¿Cuál es el problema de esa idea del anarcocapitalismo? Por ejemplo, ellos sostienen que la distribución de las cosas se tiene que basar simplemente en tres principios. Primero, la apropiación originaria, luego la propiedad privada y luego el contrato. Digamos, solo esos tres principios tienen que existir, no tiene que existir el Estado. Tiene que haber una sociedad de derecho privado, la llama así él. Y dice que cada uno defendería su propia propiedad y el cumplimiento de los contratos. Pero que por el principio de distribución del trabajo, inevitablemente surgirían agencias de seguridad y árbitros, digamos, que se ocuparían de proteger a la propiedad y de hacer cumplir los contratos. Pero ¿cuál es el problema de esta hipótesis que plantea esta teoría, por ejemplo? Es que esos árbitros están sometidos a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ellos están corrompidos. Ellos son parte del mercado, son una mercancía. Y ese es el problema. El mercado necesita que el que se ocupe de hacer cumplir el contrato
o de proteger la propiedad, sea ajeno a eso, porque si no, simplemente gana el más fuerte, que va a ser, en el caso, el que más posibilidad de corromper tenga, con dinero o con el bien que se considera más preciable en ese momento. ¿Se entiende? Y bueno, la autoridad, yo no tengo ningún problema que no sea el Estado, sí o sí, pero digamos como condición para que funcione el mercado a gran escala. No obstante, sí es necesario que haya ciertas instituciones con poder sobre un gran territorio y sobre muchas personas, porque de lo contrario no se genera el mecanismo de precio, que es una de las bases del mercado. Si no, no se genera y son otros tipos de intercambio. Y siempre, condición, repito, es que tiene que ser externo al mercado mismo. Por eso en los arbitrajes hay un pequeño problema que no se sabe siempre si son efectivamente externos o no, porque hay falta de transparencia. Sí, por supuesto, Aníbal. No, Mariano, simplemente una cosa, de que como hiciste alusión al anarcocapitalismo y a Milei, y bueno, que dijiste Bonhoeffer, no sé, no conozco, pero el argumento parece el de Nozick, ¿no? Es necesario este Estado mínimo, estas pequeñas agencias protectoras. Yo querría distinguir precisamente el sentido del anarquismo, el sentido, digamos, que se ha entendido siempre hasta hace unos 30, 40 años o más, de esto que hoy se llama anarcocapitalismo, ¿no? Que está muy de moda, copiando un poco el lenguaje de los Estados Unidos o de las escuelas estas austríacas de economía. Precisamente la objeción que hacía el anarquismo tradicional al Estado como juez o garante de esos convenios, que es la misma que hacía el socialismo en general, es que no es neutral el Estado. El Estado, organizado así burocráticamente, detrás de su lenguaje de neutralidad y universalidad, representa intereses de determinados sectores siempre predominantes, y acá y en cualquier lugar del mundo. Obviamente que hay estados un poquito menos nocivos o tendenciosos o sesgados que otros. Por eso que yo pensaba la idea tradicional del anarquismo, que en todo caso los jueces necesarios sean los pares de las mismas personas que pueden entrar en un conflicto. Un juez, un diputado, no es mi par, por más que haya sido antes, a lo mejor incluso obrero, ya no es obrero, por más que diga eso, o no es comerciante, no es que es diputado, es un tipo que es diputado. Se genera esto que se ha llamado la clase política, conscientemente o no, se genera este sentido de corporación de parte de otro estatus social, de otra, casi de una casta. Bueno, perdón, eso, nada más no quiero ponerme largo con esto porque sé que nos vamos fuera de tema, ¿no? Saludos, Aníbal. Bien, muchas gracias, Aníbal, por las preguntas. Seguimos con la pregunta de Arturo Caumón, que tiene la mano levantada. ¿Me escuchan? Perfectamente. Tengo varias preguntas, pero no respecto de la excelente exposición de Gonzalo, sino yo no me veo a mí acá en la pantalla. ¿Ustedes me ven a mí? No, lamentablemente no tenemos el gusto. Yo lo único, gracias Gonzalo, yo lo único que quería que me vieran, porque estoy tomando un mate a la uruguaya y quería criticar a Elina, que está tomando un mate a la argentina con la bombilla apoyada en la boca, y así no se toma mate, Elina, pero bueno, no importa, haremos después otra sesión respecto de cómo se toma mate. Qué desastre, ¿no? Bueno, miren, yo no voy a hacer preguntas, pero sí quiero coadyuvar a lo que el planteo específico de Gonzalo se refiere. Y haciendo un poco también una mención que él hace respecto de una frase que yo tengo, que contrato en realidad, entre otras raíces semánticas, tiene, y etimológicas, por supuesto, tiene un significado de venir conjuntamente con el otro. Quería hacer un pequeño homenaje a Ricardo Guibur, a quien no conozco, pero de quien he tomado mucho para desarrollar lo que yo denomino la teoría ética del contrato. Y fíjense una cosa, cuando en su alocución Gonzalo dice, como dice el maestro Arturo Caumón, y a mí él me dice maestro por lo que gano, no por lo que sé, y me dice que convenir es venir conjuntamente con el otro.
y es cierto, y contrato es tratar con el otro. Y consentir, consentimiento es sentir con el otro. Y concordar es poner el corazón con el otro. En definitiva, hay una visión humanística del contrato que ya había sido, fíjense ustedes, había sido levantada en Estados Unidos en la década del 60, en pleno capitalismo efervescente en Estados Unidos, había sido levantada por un profesor maravilloso que se llama Ian McNeill, que habla de la teoría del contrato relacional, que viene muy a cuenta de lo que pasa hoy en día con la tipología contractual, que es ya no el contrato efímero de ejecución instantánea o ejecución instantánea pero diferida, sino de ejecución continuada, cuando el tiempo es tomado como duración, en el cual hay una relación entre personas. Y fíjense ustedes, esa teoría del contrato relacional, levantada en Estados Unidos en la década del 60, es luego tomada ya a fines del siglo pasado y principios de por Dori Kimmel, un profesor de Oxford, que propone nuevos contenidos a la buena fe a partir de un modelo de contrato relacional. Pero fíjense ustedes, y con esto termino, cómo hay, los españoles dicen, no hay bien que del mal no venga. Nosotros decimos, no hay mal que por bien no venga. Resulta que esta pandemia, la epidemia generalizada por el COVID-19, hay un giro copernicano y una cachetada a quienes conciben el contrato como una mera instancia de intercambio de bienes y servicios. Porque en realidad ahora resulta que nos estamos dando cuenta, o la gente se está dando cuenta, o los operadores jurídicos, que el contrato también implica una relación social entre seres humanos. Y fíjense ustedes cuál es uno de los puntos de inflexión que hay ahora. Si el incumplimiento de las obligaciones debe ser juzgada con la matriz analítica de un mero intercambio de bienes y servicios dentro del marco contractual, porque en realidad lo que está ocurriendo es que hay gente que no cumple porque no puede cumplir. Y en los contratos bilaterales y sinalagmáticos no puede cumplir tanto el deudor como el acreedor, porque ambos son acreedores y deudores recíprocos. Así que esta probablemente perspectiva humanística del contrato, por llamarlo de alguna manera, está tomando ya no solo importancia desde el punto de vista de las consignas y de los paradigmas y de las máximas de realización, sino que está tomando una realidad real, valga la redundancia, porque ya no es posible aplicar una matriz analítica cuando la pandemia lo que está generando es un quiebre en las posibilidades ejecutorias de las obligaciones. Por lo tanto, yo no me gusta hablar en primera persona, pero me parece que debemos bienvenir a esta alocución de Gonzalo para implicarnos e involucrarnos en una perspectiva que también es filosófica y de teoría general, del derecho en general y del negocio jurídico en particular, y más específicamente de la teoría general del contrato. En realidad hay un análisis crítico a realizar sobre cuál es el verdadero concepto de contrato. Por eso yo, tomando, y ahora mismo por qué le hago un homenaje a Guibur, el contrato como trato con otro, el consentimiento como sentir con otro. Y lo hago porque en un libro que yo compré y después no lo encontraba y un alumno mío me lo regaló, de Guibur, que se llama Provocaciones en torno al derecho, en su primera carilla, Guibur trae a colación la famosa frase de Unamuno cuando le dice en un teatro a la fuerza del franquismo, venceréis pero no convenceréis. Y Guibur, debajo de esa línea, pone un pensamiento propio del que yo hago aplicación. Y él dice, convencer, vencer con el otro y no al otro. El día que nos demos cuenta que convencer, persuadir es triunfar con el otro y no derrotarlo, probablemente tengamos más clara la idea filosófica y civilística de lo que un contrato es, un vínculo entre seres humanos. Así que bueno, te agradezco, Gonzalo,
que me hayas dicho maestro, pero me hiciste acordar lo poco que gano, pero bueno, de todas formas, quería compartir con ustedes mi bancarrota. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por las reflexiones, muy atinadas, por cierto, para estos tiempos. Muy bien, muchas gracias a vos, Gonzalo. Perfecto. Hay un trabajo de Gonzalo Soso que ha salido en un libro que han tenido la osadía de invitarme a ser parte de él, que es un poco, está editado ahora, son 3 tomos ahí editados, 2 de Rubinsay Culsoni, y hay un trabajo que es sobre la pandemia, el COVID-19 y todas las consecuencias, ¿no? Y hay un artículo muy bueno en el tomo 1 de Rodolfo Vigo y otro muy bueno de Gonzalo Soso, en el cual él plantea precisamente esto que yo acabo de clonar de Gonzalo, y bueno, cumplo con citarlo, cuando él dice que la pandemia se ha encargado de decirnos que el contrato también involucra relaciones sociales a partir precisamente del quiebre de posibilidades para cumplir con las obligaciones. Ahí también en el tomo 1 hay un trabajo mío que es teoría ética y del contrato e inejecución de las obligaciones, en la que yo hago un poco hincapié de eso. Pero bueno, felicitaciones, Gonzalo, y les pido disculpas porque tomé un poco la palabra con exceso de tiempo. Un saludo para todos desde la banda oriental, la tierra del mate bien cebado, Lina. No, mentira. Discúlpeme, Arturo, no lo conozco, pero sepa usted que el mate es anterior a las nacionalidades. El mate es regional, señor. Sur de Brasil, Paraguay, Argentina, también Uruguay, aunque no produzca yerba. Sin duda, Elina, sin duda. Ninguna hora. Ojo que era una broma, Elina, por favor. No, Elina, Arturo es un divino. Buena broma nada más. Muchas gracias, Arturo, por las reflexiones e incluso por la indicación del texto de Soso. De hecho, esto es una pequeña publicidad para un amigo que nos está acompañando, creo, Juan Pablo Murga Fernández, que recién que está en España, está durmiendo ya, está coordinando un libro sobre la pandemia y a mí me llamó justamente para que escriba sobre el tema del contrato y bueno, me servirá lo de Soso. Muchas gracias por la indicación y todas las reflexiones que serán tomadas. Muy bien. Listo. Así lo tomo, Arturo. Así lo tomo, como una broma. Ya sé, Lina, por favor, escúchame. Lo único que es uruguayo es el dulce de leche. No, mentira. Falta que la diga Gardel y la termina de embarrar. No, va a ser ni hablar de Gardel, ojo. Muchísimas gracias por estar conectado y lo esperamos en las próximas ediciones. Muchas gracias por su apreciación del trabajo de Gonzalo. Soy una agradecida de su presencia. Muchísimas gracias. Le transmitiré sus saludos al doctor Guibur, con quien trabajo. Muy bien. Él no me conoce. Sé que alguien le ha dicho que yo tomo mucho de esa frase que él dice, convencer, vencer con el otro. Pero yo en realidad no lo conozco. Y sé que tiene amigos que son amigos míos, como Adela Seguí, por supuesto, bueno, y ahora tú, Elina. Así que sí, él no me conoce, pero realmente soy un admirador de su obra, ¿no? Sobre todo ese libro Provocaciones en torno al derecho, que es muy, muy removedor. Mire, yo acabo de terminar un artículo sobre la obra de Guibur y justamente cito la frase que usted acaba de hacer referencia de Unamuno, precisamente. Bueno, así muchas que gracias. estamos en sintonía. Seguimos con la pregunta de María Eugenia Marichal. Disculpen el excursus. Bueno, muchas gracias. No, igual siempre es interesante escuchar hablar del mate y toda la mitología alrededor del mate. Pero bueno, no, lo importante acá, quería felicitar a Gonzalo por el libro que quisiera, bueno, espero que lo traduzcas al español, si solo está en alemán, porque yo no lo voy a poder leer, y quisiera leerlo entero. Y si bien me parece que lo más interesante es esta como desnaturalización de los elementos del contrato que se enseñan como que están dados, todavía no se siguen enseñando así, y la perspectiva antropológica para desarmar todo eso es como lo más valioso, lo que me parece, ¿no? Y que más le dedicaste tiempo. A mí me interesa preguntarte algo puntual que surgió al final y que tal vez por tiempo no pudiste desarrollar,
cuando dijiste esto de que, perdón si no entendí mal, para que lo expliques un poquito más, lo de un código internacional sobre el endeudamiento público, si no entendí mal, y esta cuestión de alguien que regularía sobre eso. Digo, ese código, ¿quién lo haría? ¿Cómo se haría? ¿Con qué procedimiento? Porque digo, si es por el mismo sistema multilateral del derecho internacional clásico, volvemos a estar en las mismas, ¿no? Si son los mismos estados los que por un sistema tipo Naciones Unidas o OMC, qué sé yo, no es como lo mismo porque se reproducen las mismas asimetrías. Y ahí sabemos que tienen más poder los estados que en definitiva son los que tienen los ciudadanos que terminan siendo acreedores de esa deuda pública y no los estados que tienen, los estados que son tomadores de deuda pública no tienen mucha capacidad de decisión en esos foros. Digo, ¿qué otro espacio alternativo para que realmente ese código tenga reglas un poco más justas y que no reproduzcan lo mismo? No sé si se entendió la pregunta. Así que solo si podés explayar un poquito en eso. Gracias, pero muy, muy interesante. Sí, bueno, muchas gracias por la presencia y bueno, por la reflexión. Actualmente uno tiene que diferenciar dos cosas. Una cosa es el derecho internacional privado y otra cosa es el derecho internacional público. Hoy los bonos, los empréstitos estatales están regidos por el derecho internacional privado. Eso hace que las decisiones sobre los mismos terminan estando regidas por las plazas financieras principales y con esto por el capital. Pero si uno busca o establece un código financiero internacional, por ejemplo, dentro de la ONU, que vos la criticás, yo creo que sí se logra un avance. ¿Por qué? Porque en la ONU todos tenemos, salvo en el Consejo, naturalmente, igual participación. Pero en este código y en el tribunal que yo propongo, se daría con igual participación y con, por un lado existiría, por cierto, el código y por otro lado el tribunal. En el tribunal, los miembros serían por tiempo limitado y tendrían representación de las distintas culturas jurídicas y las naciones, de modo que se permitiría que todos los estados estén representados alguna vez. El modelo, que ya existe, un modelo, creo que, no, bueno, son dos modelos, pero bueno, el modelo que yo propongo a seguir es el Tribunal del Derecho Internacional del Mar de Hamburgo, que pertenece a la ONU y que funciona bastante bien. De hecho, en casos de empréstitos estatales ya fallaron a favor de los estados. Por eso yo digo, bueno, eso sería un gran avance, porque también uno tiene que tener una cuota de realismo, creo yo, y ese es decir, bueno, yo tampoco puedo decir, eliminemos la ONU, eliminemos todos los sistemas y pongamos un sistema donde todos tengamos una cuota específica igualitaria de poder, porque no te lo van a permitir, porque efectivamente existen países que de facto funcionan como gendarmes, digamos, y esos son los que pertenecen al Consejo. Bueno, entonces hay que negociar y decir, bueno, ¿es mejor que exista un tribunal a la situación actual? Por supuesto, porque me dirán, no, porque este argumento de hecho me lo dijeron gente que se dedica a esto y que tiene mucho poder de decisión en Argentina incluso, me dijeron, bueno, pero con tu tribunal nosotros perdemos soberanía. Y yo digo, ya estamos perdiendo soberanía, constantemente nosotros estamos cediendo jurisdicción y derecho. En cambio, y lo está cediendo en favor de estados particulares cuyos integrantes o bien cuyos sistemas financieros pueden tener los capitales que han prestado el dinero. Entonces, vos te estás sometiendo a la otra parte. En cambio, si vas a un tribunal supranacional, vos estás cediendo soberanía, pero todos están cediendo soberanía. Entonces, al fin y al cabo, se genera una suerte de paridad y equidistancia entre todos los participantes. Bueno, espero haber contestado. Muchas gracias, Gonzalo. Seguimos con la pregunta de Marcos Arias Amicone. Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quería felicitarlo a Gonzalo, la verdad que es muy interesante la presentación. Yo hace muchos años que no trabajo en cuestiones de derecho privado, pero la sola referencia a la palabra contrato en un paper me da un poquito de alergia. Pero la verdad fue muy interesante la exposición. Esperemos que sea traducido a la brevedad el trabajo de modo íntegro para que podamos tener la oportunidad de leerlo. Me parece muy interesante la articulación con las distintas cosas que ha hecho, las distintas teorías, las distintas tradiciones. También me parece muy bien la aclaración de Aníbal de decir, mirá, libertarios
libertarias no son esto, en el marco de todas estas cosas de las que veníamos hablando. Y mi pregunta en realidad acaba de ser contestada, porque tenía que ver precisamente también con esta idea de decir, bueno, ¿cómo hacemos con ese tribunal? ¿Qué ideas tenés para la conformación de ese tribunal? ¿Cómo te lo imaginabas funcionando y demás? Veo que tenés una idea clara acerca de cómo organizarlo, y lo único que me quedaría preguntarte es decir, bueno, ¿y cómo pensás la ejecución? ¿Cómo pensás la ejecución internacional, la ejecución internacional de la sentencia de este tribunal que adjudica un derecho a una de las partes? Bien, naturalmente, ese tribunal solo dictaría sentencia de conocimiento que luego deberían ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos nacionales. Pero como todos los ordenamientos se someterían a ese tribunal, los ordenamientos nacionales deberían ceder a ciertas limitaciones que existen. Por ejemplo, actualmente en Argentina hay una limitación a los exequatur en cuestiones de deuda pública. Bueno, si uno decide someterse, esa normativa debería ceder y se debería establecer, por cierto, en ese Código Financiero Internacional que yo digo, no solo qué actos jurídicos típicos se pueden realizar respecto al negocio económico de endeudamiento, sino también qué bienes del Estado se pueden ejecutar. Porque no es lo mismo un bien soberano que cumple fines militares como la Fragata Libertad que simplemente una inversión de un fondo soberano, por ejemplo. No sé, que Holanda, el fondo soberano, tenga inversiones en Apple, bueno, eso sí sería ejecutable, porque no es lo mismo que un barco militar. Y bueno, y respecto a la traducción, yo también espero. He empezado a traducirlo, pero falta trabajo todavía. Ya veremos qué suerte corre. Y bueno, gracias por la pregunta. Y espero haber contestado. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, tenemos a Walter Krieger. Se anotó. Walter. Walter. Estábamos. Se bajó la... Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Gonzalo, muchas felicitaciones por la exposición, la verdad que es súper clara y muy linda la posibilidad de debatir la teoría del contrato con vos y con Arturo, que leo mucho y aprecio, y con Aníbal Lauría, que no sé si debe acordar, pero cuando me recibí en grado, me recibí con él. Mi última materia de grado hace 15 años fue con Aníbal, no para delatar la edad que tiene, pero bueno, es una linda manera de pasar la tarde. Dos cosas quería aportar nomás. Uno, respecto a lo que dijo Arturo, de repensar el contrato y cómo nos ha impactado esta pandemia en la misión, en la mirada que tenemos del contrato. Hay unos textos muy buenos de Lima Márquez, de Brasil, y de Diógenes Carvalho, donde están reflotando esta idea de que dentro de la buena fe tenemos función del contrato mirado desde la cooperación, de esta mirada de que el contrato son dos personas peleándose para tratar de llevar cada vez más cantidad de agua a su molino, y si no, se trata de dos personas o más tratando de construir algo en común, ¿no? Entonces, un contrato de compraventa ya no es el interés del vendedor con... Se cortó. No, bien. No era yo. Sino los dos tratando de llegar a objetivo común, que es uno apropiado del bien y el otro, y esto ya para que lo pienses vos y nos contestes vos en base a lo que has hablado, si en esta intervención, en esta función que vos ves del Estado de contratos, si no crees que el Estado lo ha delegado demasiado en el Poder Judicial. Fíjate, por ejemplo, en el 960 del Código Argentino, cuando habla de facultades judiciales, que dice que el juez se puede meter en lo que las partes han pactado y de oficio modificarlo inclusive. ¿No? Me parece que es una intervención estatal sobre el contrato también muy interesante para ver cómo ha intervenido el Estado con el rol del Poder Judicial, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Walter, por venir a acompañarme.
y bueno, por tus reflexiones. Efectivamente, lo que decís de Lima Márquez, incluso Adam Smith, que yo lo critico solo respecto a las premisas que tiene. Yo respeto mucho a Adam Smith, su obra me parece muy interesante, les recomendaría que lean, porque finalmente creo que es un filósofo. Él dice que en el intercambio, lo que están haciendo las partes es ganando a ambos. Digamos, no es una lucha, él sostiene justamente, sino una ganancia para ambos. Esa es la base de su teoría, digamos. Por eso que también si uno lo lee, Adam Smith no solo con esa idea de que lo único, digamos, con la mano invisible, sino pensando en su totalidad, también puede llegar a las mismas conclusiones que Claudia, de la idea esta de los dos están ganando, porque uno tiene una necesidad y el otro tiene la forma de saciar esa necesidad, pero a cambio de algo. ¿Se entiende? Que eso es el interés entre las partes. Eso es interés básico. Y respecto al código, efectivamente, el hecho de que yo sostenga que el Estado es necesario no significa que el Estado tiene que decidir los contratos. Eso es otra historia. El Estado básicamente establece los mecanismos necesarios para que puedan funcionar los contratos, digamos, y que se supone, no siempre es así claramente, que el contrato es un mecanismo formal que lleva a un resultado justo. ¿Por qué? Porque las partes se autodeterminan. Naturalmente vamos a comenzar a discutir que el mercado a veces tiene su falencia y lleva a que se generen los monopolios. Bueno, ahí sí tiene que intervenir el Estado y generar, digamos, las limitaciones para que se den las competencias, que es la mejor forma de que realmente todos tengan una verdadera participación en el mercado. Que básicamente lo que busca Europa con sus fallas, con la economía social del mercado, para mí, que principalmente busca que todos los individuos tengan algún tipo de intervención en las decisiones económicas. Pero bueno, efectivamente me parece que el juez se pueda meter sin más en las decisiones particulares si es excesivo y no es conveniente a los fines del contrato como una producción de la determinación de las partes. Muy bien. Continúa con la pregunta Joaquín Garrido Martín. Hola, muy buenas. ¿Se me ve y se me oye? ¿Llega la señal? Exacto. Sí, señor. Sí. Se lo ve y se lo escucha. Estupendo. Quería brindar por Gonzalo con todos ustedes. Yo lo haré con una cerveza que es la típica de la ciudad donde vivo, que se llama Cruzcampo, en Sevilla. Brindo por ti, Gonzalo, y por todos los demás que escuchan. Me ha parecido una intervención brillante y quería aprovechar, ya que la he seguido con mucho interés, para felicitarte, Gonzalo, porque me parece que tu aproximación a un concepto tan privatístico como dice el profesor Marcos Arias, casi que uno siente cierto rechazo porque está como conquistado por los privatistas que se meten ahí en matiz. Creo que hacer una aproximación como la que tú haces, tan ambiciosa desde una fuera no tan lejano, aunque no lo parezca, como puede ser el filosófico, el antropológico o incluso lo económico, está a la altura de lo que se espera de un verdadero jurista, que supongo que es el intelectual. Me recordaba incluso las figuras que nos enseñan de la escuela de Salamanca, estos señores juristas que eran también economistas, que eran filósofos. Así que te doy la enhorabuena por ello. Ahora, yo te diría lo siguiente, bueno, humildemente, creo que estoy de acuerdo con, digamos, tu valoración prescriptiva, con el juicio que haces prescriptivo, que prescribes, porque efectivamente creo que la desregulación masiva deshumaniza el derecho, podríamos decirlo así, pero creo que no estoy de acuerdo con la explicación, digamos, descriptiva que ofreces del fenómeno obligacional, por mucho que nos existan tribus, ¿no? Y valoro también el ejercicio que haces antropológico, porque estamos acompañados de los mejores para descender al fenómeno tribal y buscar allí, digamos, revestimiento. No solo porque seguramente se pueden encontrar otros ejemplos, aunque claro, no estoy en disposición de ofrecerlo, no los he buscado yo, sino porque yo creo que ese salto del plano descriptivo al prescriptivo es peligroso y es falacioso, ¿no? Aquello del ser es falacioso. Me ha recordado mucho el debate
este que tú planteas de la teoría contractualista al debate típico del usuarismo y el positivismo, aquello de Kelsen, de que no existen los derechos salvo que existan elementos coercitivos, e incluso un trabajo que leí hace tiempo de un profesor de filosofía de derecho en Oxford, se llama Timothy Endicott, que ponía un ejemplo muy parecido al que tú pones, y que él lo adoptaba de otro profesor que le había dado en clase, que se llamaba Jim Harris, y se llama The Infant in the Snow, donde habla de un jovencísimo niño, de un infante, ¿no?, en la nieve, que necesita ayuda y alguien tiene que velar por él. Entonces, ahí nace ya, digamos, una especie de derecho, esto en el contexto de los derechos humanos. Pero en cualquier caso creo que se pueden extrapolar líneas argumentativas tanto de esta línea, tanto de la teoría del contractualismo como de la teoría de derechos naturales que tú mismo has mencionado varias veces. Esa frase de que necesitan dos individuos a un tercero para considerarse iguales me parece muy fuerte, ¿no? No creo que necesiten a un tercero para considerarse iguales dos individuos si son, digamos, humanos, racionales, si tienen uso de razón. Esto que dices, yo interpreto más la conversación y ya voy acabando. Esto que dices de que en Roma el derecho se escribía determinadas formas y si estas no se cumplían no se desprendían los efectos, yo creo que es así, pero creo que hay que entender la forma de un modo no formalista, digamos, o sea, no en términos peyorativos, porque precisamente, comparado por antonomasia, que es la compraventa, se genera en un contexto muy heterogéneo, muy rico en nuevas relaciones comerciales y precisamente desformalizando la estructura formal que tenía la Monkey Patio, que tenía una determinada visión rigurosa, pues el pretor urbano, ¿no? Cuando nace el y empieza a conocer las relaciones del romano con el mundo del derecho de gentes, pues se empiezan a producir grandes modificaciones que gracias a la forma, pero también en contra de la forma, porque estaba digamos, desdibujándose el antiguo concepto, pues se dibuja el contrato de compraventa, que es una mezcla de elementos de Mankipatio, de Traditio y una nueva acción que es la famosa acción publiciana, ¿no? Con lo cual creo que por ahí habría que también matizar, pero bueno, no sé, ¿no? Y por último, bueno, también de la crítica hecha al contractualismo de algunos, como por ejemplo Bentham o Hume, que le decían a Hobbes, no, el estado de naturaleza no es como usted lo describió, y se le podía contestar, bueno, es que la descripción que hago es normativa y no descriptiva, con lo cual, esto también es lo que contestaba Locke, ya no me acuerdo bien de la respuesta de Locke, pero en cualquier caso, que una circunstancia se pueda describir de un modo no significa que lo que hablaba antes de la falacia naturalista que deba ser así. Pero bueno, y por último, yo, hablando sobre esto, me he acordado de una cita de Savigny que me gusta mucho, te la traigo a colación, la leo aquí para ti, a propósito de si, como tú dices, uno decide adecuar su voluntad de intercambio de acto jurídico reconocido por el Estado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo creo que el aparato estatal adopta determinadas voluntades típicas, reglas existentes para darle cobertura jurídica y entonces efectivamente existe, ¿no? Entonces, cito a Savigny y acabo con él y yo ya me voy corriendo, ¿no? Dice Savigny, ¿cuáles son desde un punto de vista general las bases originarias del derecho o en qué consisten sus fuentes? Dice, se podría suponer que el derecho tiene un origen del todo diferente según el influjo del caso o del ambiente humano, de la reflexión o de la prudencia. Pero esta hipótesis está en oposición al hecho indudable de que donde quiera que una relación jurídica se presente a la mente y sea cuestionada, existe desde tiempo atrás una regla, por lo que no es necesario ni posible inventarla por primera vez. O sea, que no es posible inventar una regla, sino que la regla necesariamente está ya inventada y lo que se hace es darle una cobertura jurídica. Bueno, esto es una tesis de Savigny que se puede remontar a Bacon, incluso a Cicerón, y después está el itinerario paralelo, que es el de Hobbes, que conduce a Bentham, a Kelsen y yo creo que a Manuel Gonzalo Casas. Pero en cualquier caso, a mí me parece que esto es una fabulosa intervención tuya y me he quedado con tantas ganas de contarte cosas que por eso he decidido hacer uso de la palabra, pero sobre todo para brindar por ti porque me ha parecido genial el approach. Y lo dejo. Muchas gracias a todos y saludos desde España. Bueno, Kino es un gran amigo y un chico brillante, como lo habrán notado, que hoy me pegó. No, ¿yo por qué sostengo? No, chiste. ¿Por qué sostengo? Yo no niego que pueden existir fenómenos similares a las obligacionales en tribus, en sociedades arcaicas, pero sostengo una cosa que no la expuse hoy por el tiempo, que
hay una discusión dentro de la antropología, sí, que también existe dentro de la economía, que es si se pueden nominar los fenómenos no occidentales con términos occidentales. Así, por ejemplo, si se pueden usar los términos de la economía de mercado para describir fenómenos de economías circulares de las Islas Trobriand, de esa de la que hablé, o si se pueden usar términos jurídicos para hablar de fenómenos de Japón en el siglo XVII, por ejemplo. Y las teorías que sostienen que sí se puede denominar, yo las llamo escuelas jurídicas de la antropología, pero yo las critico, porque digo, cuando se hace eso, se corre el riesgo de perderse en esa transferencia, digamos, esa importación de conceptos, se pierde el riesgo, se corre el riesgo de no tomar en cuenta todos los fenómenos de la realidad que son necesarios para algún tipo de práctica de la sociedad que se describe. ¿Por qué? Porque se están usando términos occidentales. Porque al fin y al cabo el derecho es una creación de Occidente, como bien sabrás, Quino, como lo expone Schiavone, que lo debes conocer, que dice, bueno, el derecho, se puede usar el derecho para describir sociedades de África, pero es simplemente metafórico, porque el derecho es una creación de Occidente y en tanto en cuanto no estén las estructuras necesarias, estamos hablando de otras cosas. Y, por ejemplo, hay que pensar esto, en Japón existe una práctica que ellos internamente se encuentran comprometidos entre sí, más que por los contratos, como nosotros los occidentales, que está basado el contrato básicamente en la palabra, por una cosa que ellos llaman jiri, que son básicamente relaciones de jerarquía, de parentesco, digamos, ellos son los que rigen los compromisos de ellos. Y estas relaciones varían constantemente en función de las circunstancias. Si nosotros tomáramos el concepto contractual occidental, por ejemplo, del siglo XVIII, que no admitía unánimemente la cláusula rebus instantibus, que dice que los contratos valen en tanto en cuanto las circunstancias persistan, por ejemplo, nosotros ese fenómeno que tenían en Japón, del jiri, nosotros no lo tomaríamos en toda su esencia, porque ese fenómeno está basado básicamente, principalmente, en las circunstancias. Y el concepto contractual de Occidente, del siglo XVIII, que es el concepto clásico de contrato, no le interesan las circunstancias, porque es un concepto formal. Por eso está el problema de cuando uno quiere universalizar los conceptos de derecho, tiene estos problemas. Podemos discutir después otra cosa sobre la humanidad, digamos, si todos somos humanos, sí, yo no tengo duda, pero el derecho para mí es una forma de organizarse socialmente muy específica y no es la única del mundo, que sí, hoy culturalmente ganó el mundo, pero no significa que sea la que tiene que ser siempre y que por eso cualquier fenómeno de otras sociedades se puede llamar derecho o obligación o derecho humano. No sé si he entendido bien lo que vos me querés decir, pero bueno, eso. Y respecto a Roma, sí, no sé si cuando yo me expresaba ha sonado peyorativo como formalismo que no permitían la movilidad. No, claramente existían los contratos consensuales, entre ellos la compraventa que vos nombraste, e incluso la stipulatio durante mucho tiempo fue un negocio lleno de dinamismo. Así que sí, pero lo mismo estaban limitadas las posibilidades de acción. Sí existía el sistema ese que, a pesar de que ellos no lo tenían catalogado de esa manera, que es una creación doctrinaria de la Edad Media para adelante, cuando uno analiza, sí puede advertir ese sistema de tipicidad y formalidad en los negocios. Pero bueno, y bueno, y Savigny, bueno, gracias por traerlo a colación, y bueno, Savigny, de hecho, si bien él dice que las reglas, conforme a tu cita, él dice que las reglas son unos fenómenos que preceden al mandato de la autoridad, en el caso que vos estás mencionando, él igualmente sí advierte que
que todas las capacidades de generar negocios jurídicos son una extensión artificial de la libertad, digamos, dada por el ordenamiento jurídico. Pero bueno, espero haber reaccionado bien a tu reflexiones, Quino, y gracias por estar, y brindo por vos también. Gracias a ti, Gonzalo, y enhorabuena de nuevo. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Si no hay, voy a hacer uso de mi privilegio de coordinadora. Gonzalo. ¿Sí? Elina, ¿puedo hacer una pequeña acotación? Por favor. Esa raíz del brindis, ¿sí? ¿Puedo? Sí. Bien. Sí, por favor, Arturo, hágala. Bien, en un determinado evento que terminó con una fiesta, en realidad, un evento académico, un congreso de Derecho Ambiental organizado por Ricardo Lorenzetti, el Grupo Planeta Verde Argentina y Expoterra, me dijeron a mí que hiciera el brindis en esa fiesta. Era una fiesta en la Trastienda, ahí un local que queda en Buenos Aires, en San Telmo. ¿Cómo conocen la noche ustedes? Balcarce al 500. Mirá, yo ni sabía qué decir. Además, en ese momento tenía algunas gotas de sangre en el torrente alcohólico, entonces no podía dirimir, pero se me ocurrió algo, entonces dije, voy a unir brindis con derecho. Y ustedes saben siempre, como juristas que son, que cada vez que hay una duda en un ordenamiento jurídico, hay aforismo que dice indubio pro reo, indubio pro operario. Entonces se me ocurrió decir algo que quiero trasladar acá y con mucho gusto compartir con ustedes, que si algún día en estos eventos que organizan también ustedes hay una duda sobre si se hizo un brindis o no, el aforismo que corresponde es indubio pro brindis. Así que brindo por eso y les agradezco mucho este momento tan lindo que nos han hecho pasar a todos. Perdón, Elina. Gracias, Arturo, por compartir. Muchas gracias, Arturo, lo vamos a tener en cuenta. Yo para la próxima, obvio que voy a tener lista una copa, mínimo. Tengo, dos comentarios y una pregunta, Gonzalo. Primero, una consideración general de este modo de abordaje multidisciplinario que creo que es meritorio desde un enfoque postmetafísico, ¿no? Digamos, desde la postmetafísica no cabe otro modo de preguntarse el contrato, sino desde la pluralidad de aspectos de la vida humana. Me parece que es un aporte, yo por lo pronto nunca había tenido acceso a un enfoque como este. Y te lo digo porque en algún momento yo trabajé una noción cercana que se di en llamar el anarcocontractualismo, precisamente porque lo que analicé en un artículo por ahí perdido ya hace más de 10 años, la estructura del contrato propuesta por la propuesta mutual de los anarquistas como base organizativa de la vida económica. Y precisamente, como bien señaló Aníbal, es un modo de contractualismo alternativo del Estado y que lo excluye, digamos. Muestra cómo el Estado no es necesario para el mantenimiento de relaciones comerciales. Pero es eso como una acotación. Y la otra instancia, casi estoy de acuerdo con Joaquín Garrido, respecto de que no se necesita un tercero para reconocer condiciones de igualdad, y prueba de ello es la amistad. Y lo digo así, parece que estuviera hablando de mis amigos del café y las reuniones que tenemos en el Tortoni hace 20 años, pero no solamente. La filía, para Aristóteles incluso, es la base de la sociedad y de la koiné. Ahora sí la pregunta. La pregunta es, ¿vos en tu trabajo tenés en cuenta el planteo rusoniano de la aparición de la propiedad privada como la primer desigualdad? En el segundo tratado en el segundo discurso, del origen de la desigualdad entre los hombres, Rousseau dice que en la condición del estado natural,
la aparición de la propiedad privada es la irrupción de la desigualdad. La desigualdad aparece entre los hombres en la forma de desigualdad económica. La segunda desigualdad es cuando aparece el pacto que viene a justificar, legitimar esa desigualdad. Es decir, que la propiedad y el intercambio sería la condición de posibilidad de la desigualdad. Te pregunto si viste a Rousseau en tu trabajo, que supongo yo que, no sé si algunos autores, pero Rousseau no lo señalaste. Sí, pero no en los términos que vos estás diciendo, sino como también analizo efectivamente la propiedad, cuáles son las condiciones de la propiedad, porque básicamente el contrato lucrativo tiene por objeto intercambiar o servicios o bienes, y entonces la propiedad es un instituto conexo al mismo. Por eso también considero la propiedad. Y en eso analizo, entre otras cosas, la posibilidad o no de la existencia de la misma en sociedades distintas a la occidental. Y trato las latinoamericanas, donde no existía el concepto de propiedad privada, de hecho, no había, digamos, en ciertas sociedades, por ejemplo, la Yamaha, que era del territorio argentino, incluso los bienes particulares que tenían las personas no eran heredables, se enterraban con las mismas personas, entonces no había posibilidad de enajenar, de hacerlo ajeno a uno mismo. Y ahí sí lo trato un poco a Rousseau en el sentido de que el modelo de buen salvaje aparentemente se habría basado en ese modelo de sociedades donde no existía la propiedad privada. Y sí sé la cita esa famosa de que los problemas comienzan cuando uno dice esto me pertenece. Eso por un lado. Respecto a la igualdad, me había olvidado, no me quería escapar de Quino y su reflexión, que es difícil, yo sé, digamos, defender esta idea, pero incluso el concepto de igualdad necesita, de amistad, que vos traes a colación, necesita de una oposición que está dada por aquel que no es amigo tuyo. En tanto en cuanto no existe aquel, lo único que vos podés determinar respecto a un otro es la diferencia. Digamos, necesita un tercero. Quizás podemos discutir la posibilidad de que ese tercero sea de distinta jerarquía. Eso lo podemos discutir. Pero igualmente, el modelo que yo estoy tratando para analizar, que es ese de dos individuos culturalmente ajenos, que no hablan la misma idioma, que no es una premisa que yo inventé, es de Herbert Husserl, que es el hijo de Edmund Husserl, del padre de la fenomenología. Él sostiene esa idea, digamos, de dos individuos de distinto origen, distinta raza, dice él, que no hablan el mismo idioma, que uno tiene sed, otro tiene hambre, ¿qué hacen? Y yo ahí digo, bueno, esos individuos no necesariamente se van a ver como iguales. De hecho, cuando los europeos llegan a nuestras tierras, a veces hacían descripciones de que había intercambios entre los europeos con los pueblos originarios que estaban celebrando contratos. Y no obstante, después digamos, los primeros que llegaron acá. Y después cuando llegaron los antropólogos y han hecho un estudio acabado, dijeron, no, muchas veces lo único que estaban haciendo era repetir mímicas, y lo que había eran interpretaciones autorreferenciales de los europeos respecto a la situación. De hecho, ellos interpretaron que lo que hoy llamamos nosotros propiedad comunitaria era un sistema feudal, donde el cacique era el señor feudal y los demás vasallos. Y cuando uno dice, por eso yo digo, la cultura sí nos determina si nosotros nos ve iguales o no. Ellos porque querían cambiar nada más, porque ya estaban influidos en la Edad Media, cuando llegan ya había surgido, digamos, el capitalismo era incipiente y ya existía el mercado en las ciudades, digamos, ya existía, a pesar de que en el campo regía fuertemente el feudalismo. Entonces, los europeos que llegaron acá ya sabían del mercado, y lo que estaban buscando era eso, buscando comercio. Entonces, por eso yo digo, bueno, ahí está la posibilidad esa de la interpretación autorreferencial. Entonces yo no creo que necesariamente nos veamos iguales si nunca hemos pertenecido a distintas sociedades. Y de hecho, cuando se han cruzado culturas, en la mayoría de las veces ha habido conflictos. Y eso muestra de que la igualdad está determinada culturalmente también, a mi modo de ver. Pero bueno, espero haber reaccionado bien. Perfecto. Bueno, yo para que podamos terminar a las 19, hago pregunta también. Yo quiero tomar desde el punto de donde partió Walter, o sea, bueno, dejó así como un shade al final de su pregunta, y nos dijo, bueno, cómo los jueces en un punto pueden ahora, en teoría, cambiar
partes del contrato, ¿no? Ahora que estamos hablando, suponiendo que sí sea necesario el tercero, ¿no? Como acá también plantea la profesora Casas. Entonces, alguna vez hemos charlado que el fenómeno del neoconstitucionalismo, para que pongamos ya las cosas sobre la mesa, no es tan fuerte en todo el mundo como sí lo es en Latinoamérica, España e Italia, ¿no? Donde entonces, al final de cuentas, bueno, necesitamos este tercero para plantear que se respete el pacta sunt servanda, que exista el contrato más o menos como lo conocemos desde la modernidad. ¿Qué ocurre ahora en el momento en que los principios, la dignidad o los derechos humanos, o dependiendo de cómo se van llamando en el sistema, pueden alterar en base a, normalmente, cuando llega al poder más aristocrático de la República, conocida como la conocemos hoy, ¿no? Que es el Poder Judicial, y al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hablar de ese tercero? La argumentación judicial y todas estas escuelas, ¿no? Estamos en una escuela de Alicante, Alexi y demás, y hasta el poder, según algunos, entender la democracia desde ese lugar, ¿no? Desde la argumentación judicial. ¿Dónde quedan entonces las reglas de juego? O al final de cuentas, estamos en un punto ya no voy a usar la palabra anarquismo porque me van a matar en este lugar, sino que vamos a usar el sin reglas de juego, ¿no? O sea, en un punto estamos a la merced de cómo nos toca, o sea, no hay algo escrito que tanto... que también, ya que vos comparás distintos sistemas, me gustaría saber qué diferencia tiene esto con el common law y cómo entienden el contrato, ¿no? En un punto, al no tener los códigos, al no estar codificado, ¿cuál es la diferencia que tenemos ahora nosotros, bueno, guiándonos a través de esta litigación judicial principialista frente a este otro sistema también sin leyes escritas, ¿no? ¿Cómo juega ahí el pacta sunt servanda y el Estado tercereando, ya en estadio judicial? Bueno, gracias Nico por invitarme y bueno, por las reflexiones. Por supuesto que cuando la intervención del juez avanza en las relaciones particulares, no solo contractuales, sino de todo tipo, se ve afectada todo el ordenamiento jurídico, porque lo que rige el ordenamiento jurídico primordialmente, a mi modo de ver, es el principio de legalidad, que es que las reglas me dicen qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué sucede cuando hago algo o cuando no hago algo, que esto rige para mí en todos los órdenes del derecho. ¿Qué pasa? No obstante, es necesario cubrir los derechos humanos, eso no tengo duda. Pero para protegerlos, a mi modo de ver, lo que debería suceder antes de hacer un control posterior del test de derechos humanos de las reglas, como sucede actualmente en Argentina mucho, deberían existir comisiones de especialistas que antes de que salgan normas con impacto, tomen en consideración efectiva cuáles son sus consecuencias respecto a los derechos humanos. Entonces, una vez que está hecho ese tamiz, por lo menos se reducen las incertidumbres y tenemos reglas, porque ahí está en juego también la diferencia entre principios y reglas. Principios son básicamente como guías, que desde la teoría del derecho hablo, ¿no? Que son guías que tienden a cumplirse en un más o menos. En cambio, las reglas son efectivamente las que te dicen, vos haces esto y esta es la consecuencia. Y eso es lo que necesitan las sociedades para poder actuar. Porque uno quiere saber qué pasa cuando salgo a la esquina, básicamente. Quiero tener la seguridad de que no me va a pasar nada y que si acaso digo tal cosa voy a tener tal consecuencia y no otra. No me quiero encontrar con algo nuevo, como puede suceder cuando se interviene sin más en la situación. Por ejemplo, el fallo mutual de médicos de la Corte, que Javier Aviv trabajó, que recién nos acompañaba, bueno, ese fallo rompe la jerarquía de privilegios en un concurso para darle preferencia a una persona que luego de una operación había quedado incapacitada un 90% o algo así. Y uno dice, bueno, alguna solución hay que darle a esa persona, yo no tengo duda, porque claramente está afectada y no tiene todas las posibilidades de desarrollo acabado en la sociedad. Entonces la sociedad tiene que ayudarlo. Eso está claro. Pero mi pregunta es, ¿hay que ayudarla afectando la jerarquía de privilegio que está establecida en el concurso, cuando incluso el que paga esa
destrucción de la jerarquía no es el deudor, son los coacreedores, que incluso puede haber trabajadores que tengan también problemas. Entonces uno dice, eso no puede pasar para mí. Entonces en ese caso tendría que haber existido una norma específica que considere esa situación para cubrir la situación de ese particular. Y al no haberlo, el que tendría que salir a haberlo cubrido es el Estado, no los particulares coacreedores de él. Eso por un lado. Bueno, y en el sistema del common law esto es paradójico, porque a pesar de que ellos no tienen los sistemas codificados, son mucho más formalistas que nosotros a los efectos de la ejecución y cumplimiento de los contratos. De hecho, cuando Argentina apela una de los fallos del juez Griesa en el conflicto NM Capital contra Argentina, es decir, el conflicto de los fondos buitres contra Argentina, y van a alegar a la Cámara de Nueva York, van, entre otros, el vicepresidente argentino, el ministro de Economía, qué sé yo, y ellos relatan que ellos quieren alegar por qué debía existir el mecanismo forzoso de reestructuración y Y la Cámara dijo, sin más, esto: acá no hemos venido a discutir los contratos, aquí hacemos cumplir los contratos. Eso. Pero bueno. Perfecto, perfecto, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, no habiendo más preguntas, vamos cerrando. Bueno, acá todo el mundo te felicita. Sí, Gracias. Gonzalo, te quiero agradecer. Respondiste a todas las preguntas con mucha paciencia. Quiero agradecerles a todos los asistentes también la paciencia, la buena ganas de participar. Así que el video va a ser subido Sí, durante la semana. Esta semana, lo que va de esta semana, a YouTube, y de todos modos los vamos a avisar por las redes, así que se van a enterar. Gonzalo, ¿querés despedirte, decir algo? Bueno, sí, quisiera de vuelta agradecer a todos los que nos han acompañado, a Augusto, que nos acompaña de Brasil, bueno, a Aquino, a Juan Pablo, que estuvo, a todos los amigos tucumanos, bueno, alumnos que tuve, que están acompañando, bueno, muchas gracias. Y por supuesto a los organizadores, y a los que están escuchando por mí, les digo, les recomiendo el ciclo, es muy bueno, es divertido. Y bueno, gracias de vuelta a todos por las preguntas, y gracias por escucharlo a todos. Muchas gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias a todos. Y a todas. Felicitaciones por el trabajo, chicos. Nos vemos. Esto.